Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio para el diálogo de madres y padres de familia con reconocidos personajes de la cultura, la ciencia, la educación y otros ámbitos. Hoy nos acompaña Armando Bartra Vergés, quien es un reconocido docente e investigador especializado en sociología y desarrollo rural. Cuenta con estudios en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Armando Bartra es autor de alrededor de 30 libros y cerca de 300 artículos periodísticos de análisis y divulgación en torno a los movimientos indígenas y campesinos en México y América Latina. En 2011, Bartra recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la licenciatura de Sociología y el posgrado en Desarrollo Rural. Nuestro invitado es una persona alta, de tez clara, con barba y abundante cabello cano. Viste de manera casual una camisa de manta blanca y pantalón de mezclilla. El encuentro será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura que está rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con Armando Bartra sobre su experiencia educativa como profesor investigador especializado en sociología y desarrollo rural. Hola a todos, a todas. Soy Armando Bartra y voy a hablarles un poco de lo que yo he hecho a lo largo de mi vida ya bastante larga. Empezamos por la edad, tengo 82 años. Y en estos 82 años he hecho muchas cosas, como me imagino que todos los seres humanos hemos tenido actividades diversas, pero yo puedo decir y quiero decir que he sido y soy ante todo maestro. Soy un maestro, un docente, un educador. Prácticamente desde que empecé a ganarme la vida, a trabajar para poder sobrevivir, para poder sostener mis estudios, he sido docente. He sido docente en diversos niveles. Nunca he sido maestro de primaria, es una experiencia que me falta, pero sí fui maestro en la secundaria, fui maestro en la preparatoria, fui maestro universitario y hoy sigo siendo maestro universitario, tanto a nivel de licenciatura como en posgrados. Y me siento muy orgulloso de eso, de ser maestro, de seguir siendo maestro, de poder seguir siendo maestro mientras mi relación con los estudiantes siga siendo fructífera para ellos y para mí. Debo decir que he aprendido, no solo de mi trabajo como docente, sino de mi experiencia como estudiante, de muchos maestros. No puedo hacer un recuento aquí, sería larguísimo. Todos aquellos que me enseñaron algo. Quisiera hablar de un maestro, nada más de uno, que era además el director de la escuela preparatoria en la que yo estudiaba. Era el doctor Ricardo Vinós. Él era un español que había llegado, había migrado a México a resultas de la guerra civil en España, a resultas del franquismo, era un refugiado político, pues, y como otros había fundado una escuela para jóvenes, muchos de nosotros que proveníamos también del exilio, que proveníamos también de España, de donde habíamos salido con nuestra familia porque ahí no se podía vivir debido a una dictadura, la dictadura de Francisco Franco. Y este hombre, Ricardo Vinós, además de ser el director de la escuela, era matemático, había escrito libros de matemáticas y era un extraordinario maestro, un maestro extraordinario desde todos los puntos de vista. Su claridad de exposición, su exigencia, su autoexigencia eran notabilísimas. Y él nos daba clases 5 días a la semana y después de cada hora de clase nos dejaba una tarea. No era irse a la casa, sino hacer una tarea, recoger lo que él había dicho en clase como apuntes, pasarlos en limpio y luego resolver una serie de problemas. De modo que llegamos a nuestra casa todavía con el tema de las matemáticas toda la tarde presente. Esto era la exigencia de este maestro, de este doctor Ricardo Vinós. Pero lo que a mí más me marcó es su autoexigencia. Él nos pedía a nosotros que tomáramos apuntes, nos pedía a nosotros que resolviéramos problemas, nos pedía a nosotros que hiciéramos una paso en limpio de los apuntes, que luego lo agrupáramos en un libro que íbamos a tener a fin de año. Pero él a su vez revisaba todas nuestras tareas. Él revisaba punto por punto todos nuestros exámenes. Él revisaba
todas las páginas de nuestro resumen de lo que había dicho en clase. Hacía anotaciones, corregía la ortografía, corregía la puntuación, calificaba los resultados. Si los resultados eran malos, indicaba cuál era el resultado correcto, le ponía una cifra, la cifra podía ser del 1 al 10, pero había 10 más y 10 plus para algo que era extraordinario. Es decir, era un hombre que se pasaba la vida trabajando con sus estudiantes, directamente en el salón o trabajando leyendo lo que ellos habían presentado. Creo que un buen maestro es un maestro exigente, pero es un maestro exigente para consigo mismo. Si no somos exigentes para con nosotros mismos, no tenemos ningún derecho a demandar de los jóvenes, de los estudiantes, que a su vez hagan un esfuerzo. Y si ellos ven que uno pone de su parte, también ellos lo van a hacer. Mi escolaridad, tengo que señalarla como un error inicial y luego un cambio de ruta. El doctor Vinos me convenció de que yo era bueno para las matemáticas. No me lo tuvo que decir. Era evidente, yo tenía buenas calificaciones, se me facilitaba, entendía, podía leer cosas de física que me gustaban, de astronomía que me gustaban. Decidí que iba a estudiar una de estas ciencias duras, estas ciencias que llaman ciencias duras, ¿no? Y no tanto estudiar en matemáticas o físicas, sino, por ejemplo, ingeniería. Me pareció que la ingeniería combinaba una práctica, la práctica ingenieril, y una ciencia dura, como podía ser las matemáticas, la física, etcétera, aplicadas a la ingeniería. Y ingresé a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Fue mi primera experiencia, fue un año y después salí por piernas. Definitivamente la ingeniería no era para mí. Uno se equivoca, uno tiene derecho a equivocarse, uno tiene también la obligación de corregir cuando sabe que se ha equivocado. Yo confundí mi habilidad, mi cierta facilidad para con las matemáticas con una vocación, la vocación de ser ingeniero. Yo no tenía vocación de ser ingeniero, mis inquietudes eran por otro rumbo, y aunque yo pudiera salir al paso a los retos de la disciplina, no era definitivamente lo que yo deseaba, y pude hacerlo en la universidad, y en esa época era relativamente fácil. Entonces empecé a buscar una forma de ganarme la vida, y la forma de ganarme la vida fue ser maestro. Maestro en preparatorias, maestro en secundarias, maestro en escuelas particulares, maestro de las disciplinas que uno podía enseñar, puesto que era lo que yo estaba estudiando a su vez en la universidad. Daba yo la clase de lógica, daba yo la clase de ética, daba yo la clase de estética y de historia de las doctrinas filosóficas, que eran las materias filosóficas de la prepa en ese tiempo. Y las daba con mucho gusto porque me permitía dialogar con los jóvenes estudiantes. Porque me parece a mí que un maestro, si es que realmente lo es, debe buscar el diálogo, debe no simplemente instruir. No es una cuestión unilateral. Yo tengo conocimientos, ustedes no los tienen, yo se los transmito. Sino que tiene uno que partir de las experiencias. Cada quien tiene experiencias personales, de vida, familiares. Algunas experiencias que son de las lecturas que ha tenido, o del cine que en esa época había visto, o de la televisión que en años posteriores alimentaba el imaginario de los jóvenes, o ahora de las redes sociales. Pero todos tenemos experiencias, todos, muchas o pocas, y hay que buscar conectar con esas experiencias. Si uno habla de estética, pero la gente no tiene ni la menor idea de qué es esto del arte, pues entonces estamos hablando de puras abstracciones. Y esto me permitió establecer desde siempre esta relación personal directa con los jóvenes estudiantes. En la preparatoria durante bastantes años, después terminé la carrera, empecé a dar clases en la universidad, no precisamente en la Facultad de Filosofía, y fue únicamente un año después, y en una apertura disciplinaria que también es factible. Se los digo de una vez para aquellos que estén estudiando o piensen estudiar o estudiaron alguna vez. Uno puede abrirse a otras disciplinas habiendo partido de una. Yo estudié filosofía, pero me parecía limitado, me parecía demasiado etéreo, me parecía demasiado abstracto. Entonces busqué aterrizarlo en la ciencia social, en la sociología, en la economía, en la ciencia política, en la historia. Empecé por mi cuenta a estudiar historia, estudiar algo de economía, de sociología, de ciencia política, y finalmente encontré trabajo en la universidad, en la UNAM, en mi universidad, en la facultad de Economía y no en la Facultad de Filosofía. Y ahí di durante muchos años materias de carácter económico, un seminario sobre temas agrarios, que eran un tema que a mí me interesaba, y así sucesivamente. No voy a hacer un recorrido por todas las universidades en las que he trabajado, sino terminar con aquella en la que hoy soy maestro investigador, así se llama el cargo que uno tiene, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente la unidad de Xochimilco, el plantel Xochimilco. Ahí soy yo
maestro investigador. Ahí hago pues docencia, pero también investigación. En el área de sociales, soy maestro de ciencias sociales y estoy trabajando en los posgrados, sobre todo en un posgrado de desarrollo rural, que repito, es el tema que a mí más me interesa. Y quisiera terminar diciendo básicamente que a lo largo de mi trayectoria he aprendido mucho de ustedes, he aprendido mucho de los jóvenes, de los que están frente a mí, de los que me están escuchando aparentemente y de los que después me preguntan y de los que después me interrogan. Si quisiera no dejar ir esta oportunidad para decir que aprendo de los jóvenes y las jóvenes estudiantes, también en su protesta, también en su capacidad de indignación, también en su capacidad de estar inconformes con el mundo que les hemos dejado, con el mundo que nosotros, los adultos, les estamos dejando. Esto lo aprendo de los jóvenes, lo seguiré aprendiendo de los jóvenes mientras yo sea maestro. Cuando deje de ser maestro, espero seguir aprendiendo de los jóvenes. Pues gracias, esto es lo que yo podía contarles. Y ahora sí, si tienen ustedes preguntas, si tienen ustedes interrogaciones, si tienen ustedes objeciones, pues estoy para responder a ellas si está en mi mano. Pero tengo una pregunta. En su etapa como estudiante, ¿en algún momento hubo un momento especial que definió su trayectoria? No creo que pudiera yo ubicar ese momento de quiebre, ¿no? En muchas biografías hay momentos de quiebre. Uno siente que tal o cual circunstancia provocaron un cambio de ruta y que uno que venía en una cierta dirección cambió de dirección a partir de este momento. No encuentro este quiebre. Encuentro este quiebre, sí, pero la decisión final y difícil de abandonar la carrera de ingeniería que estaba cursando, terminé el primer año y decidir, me voy a cambiar. Voy a pasar de la ingeniería a la filosofía y esto es una ruptura. Fue difícil porque tuve que convencerme a mí mismo de que tenía que seguir mi vocación. Fue complicado, pero no es un instante preciso. Son semanas, días, semanas, quizás un par de meses de indecisión. Y esta decisión fue definitiva, cambié. Esto es para mí, o fue para mí, muy importante. Hola, ¿qué tal? Quisiera saber qué cree usted que necesitan los jóvenes para fomentar la conciencia social actualmente. Mirar a su alrededor, mirar a su entorno, tener los ojos abiertos, no se requiere mucho. Para adquirir conciencia social no hace falta leer libros, no hace falta tener buenos maestros, no hace falta estar muy bien informado. Eso después es útil, esto después es importante, pero la conciencia social se adquiere simplemente en el momento en que uno siente que aquello que está ocurriendo no debe seguir ocurriendo, que aquello que le pasa a una persona, que está sufriendo a otra persona, que le ocurrió a otra más, es injusto y uno siente esto, lo siente dentro, no lo razona, no es un acto intelectual. Y una vez que uno percibe que hay cosas que no son justas, que hay cosas que no son adecuadas, que hay cosas que no deben suceder, en ese momento uno empieza a pensar que hay que hacer algo y que este algo tiene que ser premeditado, consciente, calculado, no puede ser simple y llanamente tender la mano y querer ayudar, eso no basta, no es suficiente. Y entonces quizás uno se forma en el área de la sociedad o de la simple información. Saber qué pasa en el mundo, saber por qué esto ocurre, si esto podría remediarse, qué ideas hay acerca de cómo remediar los males pequeños y grandes que nos aquejan a todos. Pero repito, el punto de partida es tener o no tener empatía, pues sería la palabra. Si uno no siente el dolor ajeno, si uno no padece el dolor ajeno, uno no va a tener conciencia social. Podrá tener información social, podrá tener rollo, podrá tener discurso social, pero no tiene verdadera conciencia social. La conciencia social parte de la empatía, parte de la solidaridad con el que sufre. Si hay solidaridad con el que sufre, si hay empatía con el sufriente, entonces hay el principio de la conciencia social. Mi pregunta es, ¿qué diferencia ve usted entre los estudiantes rurales y los urbanos? Inquietante pregunta. Sí, yo distingo, no el primer día, pero a lo largo de la primera semana, generalmente cuando tengo un grupo nuevo, estoy hablando de licenciatura, estoy hablando de la UAM Xochimilco, doy sociología. Y en la primera semana me doy cuenta de quién es quién, ¿no? De quién viene de un lugar, quién viene de otro, más o menos. Y sí es muy claro, ¿no? La diferencia entre el que tiene un origen rural y el que tiene un origen rural. La enorme mayoría de los estudiantes que yo tengo en una universidad como esta son gente que vive en la ciudad. No todos. Hay gente que vive en la periferia y que se tarda 2 horas y media en llegar a la universidad. Es realmente un esfuerzo grande para algunos, ¿no? Que tienen que cruzar la ciudad, no solo la ciudad, sino la conurbación.
la sensibilidad que alguien que ha tenido una experiencia rural, una experiencia campesina, una experiencia indígena eventualmente, o simplemente una experiencia rural, campesina, agrícola, es mucho más fuerte. Uno puede tener conciencia ambiental, conciencia ecológica, saber que hay que cuidar el entorno, que la naturaleza debe ser respetada, pero si alguien ha sembrado, si alguien ha cosechado, si alguien ha comido de aquello que él mismo sembró y cosechó, tiene una conciencia diferente. Yo creo que la gente que tiene una experiencia rural es una gente con una experiencia de vida más amplia. No todos podemos tener o pasar por eso. No es una limitación. Algunos piensan, no, estos compañeros como vienen del campo, como son campesinos o indígenas, peor, su lengua materna es el náhuatl, o es el celtal, o el tzotzil, o el maya. Uy, ellos tendrán más dificultades. La verdad es que no. Pueden tener dificultades a veces de tipo por la formación que tuvieron, por las deficiencias de las escuelas, pero esta es una dificultad superable. Sin embargo, tienen una riqueza de vida y una riqueza de experiencias que los demás no tienen. Ojalá que todos los estudiantes de este mundo, ojalá que todos los seres humanos tuviéramos una experiencia rural, viviéramos en contacto más directo con la naturaleza, no de salir a pasear en un parque o de jugar en un camellón, sino de conocer realmente cómo se cultiva la tierra. Hola, maestro. ¿Cómo relaciona escuela con la comunidad en el campo? La escuela es una comunidad, para empezar, ¿no? O sea, tenemos habitualmente, cuando alguien dice comunidad, está pensando en un pueblo, un pueblito pequeño. Y esta es una comunidad agraria, es una comunidad rural, es una comunidad quizá campesina, a veces es una comunidad indígena, pero las comunidades no tienen por qué ser rurales, campesinas, indígenas, ni tienen por qué ser tan pequeñas. Las comunidades son simplemente colectivos, son espacios territoriales habitualmente, aunque no solo territoriales, en donde la gente convive, y el hecho de que convivan y que tengan problemas comunes hace que compartan, y compartir los transforma en comunidad, nos hace un colectivo. Entonces, mis grupos académicos, cualesquiera que sean, son siempre una comunidad, una pequeña comunidad, una comunidad de 20, 25, de 30 personas. La UNAM es una comunidad. La UAM es una comunidad y esta ciudad, la Ciudad de México, por enorme que sea, es para los chilangos, somos chilangos, una comunidad en la que no nos conocemos todos con todos. La colonia, en el barrio en el que ustedes vivan, seguro que se forma comunidad. Yo vivo en un barrio de esta ciudad, yo vivo en la periferia de la ciudad, no creo que esté mal balconear mi domicilio, vivo en San Andrés Totoltepec, que tiene varias virtudes. Primero, Ciudad de México, y segundo, es un viejo pueblo, es un pueblo de origen campesino indígena, en náhuatl originariamente, y es doblemente comunidad. Creo que la comunidad es algo que todos construimos, que ustedes aquí en este momento, en los minutos que dure esta grabación, están haciendo comunidad, y esto es bueno. Creo que la comunidad se hace todo el tiempo y en todos lados, y que la comunidad es la que nos permite vivir con dignidad en una sociedad tan complicada, tan difícil, a veces tan opresiva como la nuestra. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo podríamos fomentar un buen compañerismo entre las y los estudiantes sin discriminación? Hablando las cosas, nombrando las cosas, expresando las cosas. Creo que el problema mayor de las relaciones asimétricas, disparejas, pues injustas, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y viejos, entre indígenas y mestizos, entre ricos y pobres, las diferencias étnicas, clasistas, de género, se perpetúan, entre otras cosas, porque no las hablamos, porque no las designamos, porque no las nombramos. Cuando una compañera se atreve a decirle a un compañero, al que conoce quizás desde muchos meses atrás, con lo que ha convivido en la escuela y en los pasillos, estos chistes que tú haces a costa de mi físico me agreden y me ofenden, y se atreve a decirlo y no simplemente a tener una risita condescendiente, estamos empezando a modificar las relaciones. Estoy hablando de cualquier cosa, de los chistes o las bromas que a veces un varón no se da cuenta de que son agresivas. A lo mejor va a seguirlo haciendo, a lo mejor no se va a corregir, pero cuando menos ya es consciente de que lo que está haciendo es una conducta que resulta dolorosa, agresiva, molesta para otra persona. Creo que hay que decir las cosas, que hay que nombrarlas, que hay que expresarlas. Esto es válido en una convivencia escolar, es válido en un grupo académico, en una universidad, en una escuela, pero es válido también en un barrio, es válido también en una familia. Si uno se atreve a decirlas, está en el primer paso,
no para resolverlas, pero cuando menos sí para poder manejarlas. Hay que hablar, hay que decir las cosas, hay que nombrarlas. Y nombrar aquello que nos duele, nombrar aquello que nos molesta, aquello que nos hiere. Doctor, desde su perspectiva, ¿podría decirnos cuáles son las prácticas educativas que no considera deseables en un educador? Sí, las prácticas represivas. Me parece que esa idea de que la letra con sangre entra, afortunadamente es una expresión que ya no usamos y que hasta nos da risa, si es que todavía algunos la conocen, pero no es tan antigua, todavía hace no demasiadas generaciones. Era la idea de que si no era a través de la violencia, sino a través del castigo, la gente no iba a aprender, que la letra con sangre entra, literalmente. Y eso significaba que los niños, que los jóvenes, los niños sobre todo, eran golpeados, eran violentados en su casa y en la escuela, que eso era parte de la educación. Yo todavía recibí reglazos en la mano, en la palma de la mano, reglazos en el dorso, que duele más, luego reglazos de canto. Si el castigo tenía que ser mayor, te golpeaban con el canto de la regla, si no tanto, te golpeaban con el plano de la... Es decir, esto es una práctica educativa, afortunadamente hoy poco frecuente, pero que no podemos admitir. Pero hay formas más sutiles de violencia, no es el reglazo, no es el golpe, no es la cachetada, no es el maestro que le avienta el borrador a los estudiantes. Es la violencia psicológica, es la violencia de aquel que considera que su puesto, su cargo, su autoridad le permite ofender, le permite humillar. Que si alguien no sabe, alguien es culpable de su no sapiencia, es culpable de su limitada ignorancia y por lo tanto puede y debe ser agredido. Creo que estas prácticas, la agresión psicológica, física, debieran erradicarse. Yo creo, pero esto es una utopía, que debiéramos tener una escuela donde no hubiera premios ni castigos, en donde la gente aprendiera y hiciera lo que es sano para ella y para todos que haga, por el gusto de hacerlo, por el placer de hacerlo, por el incentivo de hacerlo. Creo que somos perfectamente capaces, todos los seres humanos, de aprender conjuntamente en la libertad, una práctica, un ejercicio educativo en la libertad. Maestro, buenas tardes. A mí me gustaría saber qué diferencia hay entre los movimientos sociales en el tiempo que usted fue estudiante a los movimientos sociales en la actualidad. Dependiendo de lo que entendiera usted por actualidad, la respuesta sería diferente. Si la actualidad es los últimos 4 años y medio, y perdón que me meta en política, pero estamos en un gobierno específico, una presidencia de la República de estos últimos 4 años y medio, casi 5. Si yo tengo que hacer una diferencia, diré, en los últimos 4 o 5 años los movimientos sociales no se reprimen. En la época en que yo salía a protestar a las calles se reprimían. No solo se reprimían muy violentamente, se mataba a la gente en las calles. No solo se mataba a la gente en las calles, se secuestraba a la gente, aparecían muertos. Un ejemplo de lo que yo viví, tengo la edad suficiente para ello, es el movimiento del 68. 1968, el movimiento de los jóvenes estudiantes, sobre todo de la Ciudad de México. Un movimiento por la democracia, un movimiento por demandas bastante razonables, modestas, no excesivas, un movimiento que terminó siendo reprimido de manera violenta en la plaza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, un 2 de octubre, con decenas, si no es que cientos de muertos, después con detenidos, presos políticos. Esto es lo que pasaba en los movimientos sociales cuando yo era muy joven. Después siguió ocurriendo de una forma o de otra la represión a los movimientos campesinos, la represión a los movimientos indígenas. Esto es lo que pasaba en el pasado, perdón por la redundancia, esto es lo que ocurría en aquellos tiempos. Espero que no vuelva a ocurrir. Estamos empezando una época en la que esto no queremos que ocurra en ningún movimiento, ni un movimiento con el que simpatice el gobierno, ni un movimiento que no simpatice con el gobierno, eso no importa. Los movimientos son legítimos y son ordenados y son pacíficos, por más enérgicos y por más firmes que sean en sus protestas. La diferencia es esta. En los tiempos en que yo era joven y no tan joven, la represión era la respuesta a los movimientos sociales. En los tiempos que corren, en los tiempos de este nuevo gobierno, no hay represión a los movimientos sociales. Disculpe, maestro, ¿usted cree que haya forma de medir el éxito profesional de los y las estudiantes al terminar sus estudios? De la pregunta, la única palabra que yo pondría en duda es medir, porque medir pareciera suponer algún tipo de cuantificación.
Yo creo que sí, que hay que darle seguimiento. Es muy importante saber qué pasó con los jóvenes que que terminaron una carrera y que migraron de ese espacio académico a otros ámbitos. En mi universidad, y creo que todas las universidades de este país, tratamos de seguirle la pista a los estudiantes, de saber cómo les fue, qué están haciendo, cuál es su actividad profesional, si es que la tienen, pedirles que informen de esto. Sobre todo en el caso de los posgrados, porque los posgrados son un esfuerzo educativo muy alto, no solo un esfuerzo educativo muy intenso por parte del que estudia el posgrado, sino un esfuerzo educativo por parte de la institución. Es muy importante saber si ese esfuerzo educativo, el trabajo de las personas que estudian, el trabajo de los maestros que enseñan, el trabajo de las instituciones que permiten que esto ocurra, tiene frutos. Pero esos frutos son cualitativos. Estás haciendo aquello que estudiaste, esto está bien. Estás haciendo una cosa diferente de aquella para la que tú estudiaste, pues ni modo, a lo mejor es tu vida, a lo mejor ganas bien, a lo mejor no te está yendo mal, pero finalmente hay una falta de concordancia entre aquello para lo que te formaste y aquello que estás haciendo. Estudiaste ingeniería química y estás viviendo de manejar un Uber. Muy digno, muy decente y muy plausible, pero ojalá que hubieras encontrado trabajo como ingeniero químico. Entonces sí es importante saber lo que está haciendo la gente. Yo doy clases en un posgrado que forma gente en desarrollo rural. Ahí no se trata de saber si tiene un trabajo técnico especializado, sino si sigue vinculado al movimiento rural. Si es una persona que está trabajando en una comunidad campesina, que ahí nació, que se vinculó a los temas de la comunidad, a los problemas agrícolas, o a los problemas de tenencia de la tierra, a los problemas ambientales de su comunidad, que estudió una carrera y luego está estudiando un posgrado. La pregunta es, ¿regresaste a tu comunidad o ya no regresaste a tu comunidad? ¿Tu conocimiento mayor está al servicio de tu comunidad, de tu colectivo, o ya no está al servicio de ellos? Es importante saberlo. Uno quisiera que la gente que sale de ciertos medios, de ciertos grupos sociales, y adquiere conocimientos mayores que los que tenía cuando salió de ahí, regrese con esos conocimientos. Esto es algo que hay que seguirle la pista, pero no se cuantifica, no se mide. Puedes medir el resultado final, digamos, de tus 80% de las personas que se formaron no trabajan en la disciplina que estudiaron, y el 20% sí. Bueno, esto es cuantitativo, pero lo que importa es saber realmente de manera cualitativa cuál es el desempeño de los egresados. Pues creo que ya son bastantes preguntas, no sé si se les quedaron algunas, pero también el tiempo se nos termina. Yo quisiera agradecerles a todos, a todas, lo que me han venido a comentar, lo que me han venido a preguntar, y decirles simplemente que una vez más confirmo lo que ya sabía. Cuando uno se sienta frente a un auditorio y le dicen tienes que transmitir tus conocimientos, tu sapiencia, tus opiniones, tus puntos de vista, pues uno lo hace, pero uno espera, requiere de ese auditorio también una devolución, también una respuesta. Y esta respuesta, en el caso de hoy, ha sido a través de sus preguntas. Me parece que hemos aprendido todos, que ustedes han expresado sus inquietudes pertinentes. Si hubieran sido otro tipo de inquietudes, yo estaría frustrado porque no habría generado la pregunta que yo quisiera haber generado. Espero que ustedes hayan aprendido algo. Yo he aprendido de estar hoy con ustedes y seguiremos encontrándonos en la vida, si no es que en algún salón de clases. Gracias. Gracias.